Amén. Vamos a continuar con nuestra serie, Él es Dios. Esa es nuestra serie, la que nos convoca. Llevamos bastante tiempo, ¿verdad? Hemos hablado acerca de los atributos del Señor. Hemos hablado de esto tan maravilloso de conocer a nuestro Señor por medio de la palabra. Ya hemos aprendido que no se trata de adorar a Dios como nosotros queremos, sino que lo debemos hacer como Dios lo ha establecido por medio de su palabra. Y ahí debemos ser muy cuidadosos para hacer esto de la forma que Dios quiere. No vaya a ser que lo estamos haciendo a nuestra manera y eso pueda estar vamos a tener un gran problema ahí delante de la presencia de Dios. Dios no quiere al extraño delante de la presencia de Dios. ¿Sabía usted eso, no? En los tiempos del tabernáculo dice que el extraño moriría. El extraño moría, el que no era el convocado por parte de Dios. Hoy día Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que todos seamos hijos del Señor, pero debemos hacerlo conforme a su voluntad. Dios ha establecido entonces la forma en que lo hacemos. Y justamente el congregarnos en la iglesia es la santa institución que el Señor Jesús, el Hijo, dejó para que nosotros en obediencia lo hagamos. Así que es muy importante el estar reunidos como iglesia del Señor. Hemos hablado entonces acerca de los atributos del Señor y hoy día estamos en la tercera parte de este tema, que es la Trinidad. Yo les expliqué en las enseñanzas anteriores que la palabra Trinidad no está en la Biblia, no existe en la Biblia esa palabra como tal, pero sí está hecha la enseñanza. Es muy claro en ello. Hablábamos en las clases, en las enseñanzas anteriores, que la revelación de este concepto trinitario en el Antiguo Testamento se desarrolló paulatinamente, ¿verdad? No dice en el Antiguo Testamento cuántas personas. Nosotros entendemos que Trinidad es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento no se menciona cuántos eran, pero se habla de una pluralidad. No sabemos cuánto, pero se menciona, ¿verdad? Pero ya en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver con claridad, como lo vimos en la enseñanza anterior, que está ahí la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se recordó ya, verdad? Ok, ahora estamos nosotros hablando de tres afirmaciones que resumen la enseñanza bíblica de la Trinidad. Y en la enseñanza anterior hablábamos de Dios en tres personas. La segunda afirmación es que cada persona es plenamente Dios, que es lo que vamos a hablar hoy día. Y la tercera afirmación es que hay un solo Dios, que espero también poder hablar acerca de esto hoy. Entonces el tema de hoy es la Trinidad. Cada persona, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es plenamente Dios. Entonces hemos aprendido que las tres personas de la Trinidad son distintas una de otra, ¿verdad? Cada uno cumple también una función específica, pero cada uno es distinto del otro. Y ahora vamos a aprender que cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. ¿Ok? Pregunta, ¿el Padre es Dios? ¿El Hijo es Dios? ¿Y el Espíritu Santo es Dios? ¿Sí? Bueno, ya podemos comenzar a decir sí, pero lo vamos a entender ahora por medio de la palabra. Primer punto entonces, Dios Padre. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se enseña con claridad que el Padre es plenamente Dios. Creo que ahí no tenemos ningún problema, ¿verdad? El Padre es Dios. De hecho decimos Dios Padre, es una palabra muy utilizada. En Génesis, en el capítulo 1, no lo busque porque solamente se los voy a comentar. Ya en Génesis capítulo 1, en el versículo 1, nos habla y nos muestra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, esta imagen del Padre como Dios soberano es evidente desde el primer momento. ¿Quién pudo hacerlo? Solamente Dios. De hecho, en el idioma original, en Génesis, dice que en el principio creó. Se utiliza la palabra bará, ¿verdad? Que es la palabra hebrea, que significa crear de la nada. ¿Qué podría crear de la nada? ¿Usted puede hacer algo de la nada? ¿Sí? Por ejemplo, piensa usted, y yo le digo, a ver, hágame un pastel. Y usted me dice, los ingredientes, ¿dónde están? No hay ingredientes. Haga el pastel, ¿verdad? Imposible. Ahora, ¿qué tal si yo le digo, cree usted los cielos y la tierra de la nada?
O sea, usted no puede ir a comprar materiales al home center ni nada de eso. Bueno, solamente Dios, por su poder, por su condición de Dios, tiene esa capacidad de crear de la nada, en este caso lo que dice Génesis capítulo 1, los cielos y la tierra. Por lo tanto, su soberanía, su omnipotencia, como parte de sus atributos, son evidentes desde el primer capítulo y versículo de la Biblia. ¿Ok? ¿Alguien tiene duda en este momento que el Padre es Dios? Creo que no, ¿verdad? Es fácil de poder entender y ya lo habíamos revisado. Hablemos del Hijo entonces. Dios, Hijo. En la Biblia no tenemos un ejemplo, por ejemplo, de Dios orándole al Hijo. O Dios orándole al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sí vemos, por ejemplo, al Hijo orando al Padre. Lo vemos en el ministerio público de Jesús. En muchas oportunidades el Señor Jesús, el Hijo, ora ¿a quién? Al Padre, ¿verdad? Entonces hace evidente que el Padre es Dios. Entonces la pregunta acá es, ¿qué pregunta podría suceder acá? ¿Por qué el Hijo le ora al Padre? Si estamos diciendo que el Hijo es Dios, ¿verdad? Es una pregunta muy válida. ¿Se la ha hecho alguna vez o no? ¿Sí? Bueno, son preguntas que surgen muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué Jesús le ora al Padre? ¿Verdad? Bueno, ahí está. Entonces, ¿será que Jesús, el Hijo, ¿verdad?, es menos que el Padre? ¿Qué piensa usted? ¿Será que es menos? A lo mejor tiene un poquito menos de poder. A lo mejor tiene un poquito menos de autoridad. Pero es que dice que se sentó a la diestra del Padre. Y comienza uno a hacer estas preguntas, ¿verdad? Que son válidas, por favor, háganselas, no es problema, no se sienta mal. De hecho, usted debe, nuestro culto debe ser racional. O sea, usted, todo lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia, usted tiene que tener claridad también en su mente. A pesar que hemos dicho que para creer en Dios se requiere la fe, ¿verdad? Nos podemos llevar al laboratorio para comprobar la existencia de Dios. Entonces son preguntas válidas que nosotros podemos hacer. ¿Será entonces que Jesús, el Hijo, es menos que Dios, el Padre? Tal vez para usted y para mí esta figura, esta condición del Hijo ante el Padre no nos cree ninguna preocupación, no nos pasa nada, ¿verdad? Cuando leemos pasajes del Hijo orando al Padre. Sin embargo, para muchas sectas, esta podría ser incluso una base doctrinal, que el Hijo no es Dios. ¿Lo ha escuchado alguna vez o no? ¿Sabe usted que existen dentro del cristianismo algunas doctrinas, se conocen como sectas, que no creen en la deidad del Hijo? Lo reconocen como tal, pero dicen el Hijo no es Dios. Entonces partamos nosotros como cristianos, como de esta iglesia local, partamos diciendo que Jesús, el Hijo, es plenamente Dios. Eso como base. Para que todo lo que hablemos, usted sepa que lo que estamos afirmando es que Jesús es ángel, arcángel, querubín, Dios, ¿verdad? Ok. Son varios, yo le hago preguntas porque así vamos pensando, ¿verdad? Y vamos, no se asuste, ¿verdad? Tampoco tiene que responder todos. Es para que nosotros vamos ahí activando, despertemos también, ¿verdad? Son varios los pasajes bíblicos explícitos que aseguran que Jesús, el Hijo, es Dios. Y ahora sí usted me va a acompañar a este primer pasaje que está en Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Los hermanos que están ahí en su casa van a tener la oportunidad de verlo ahí en pantalla. Ustedes no, ¿verdad? Pero lo pueden ahí buscar en su Biblia o pueden escuchar. Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Y acá tenemos el verbo hecho carne. Vamos a ver acá. Dice así, Juan capítulo 1, versículo del 1 al 4. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Benja. ¿Te lo quiebro? Ahí sí. Es mi sobrina, así que... En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él,
nada de lo que había sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vamos a leer solamente el versículo 1, que dice, en el principio era el verbo. Hay que saber quién es el verbo. ¿Se acuerda que lo hablábamos la enseñanza anterior? En el principio era el verbo y ahora dice que el verbo era con Dios. Estaba ahí, con Dios, ¿verdad? Y el verbo después dice, era Dios. ¿Qué es lo que era el verbo? Dios. Tenemos que ver quién es el verbo. Usted ya lo sabe, pero vamos a investigarlo acá. Si usted lee todo este capítulo, se va a dar cuenta que sin duda Juan acá se está refiriendo a Jesús, ¿verdad? Incluso hace alusión a Juan el Bautista, ¿verdad? En su mensaje, ¿verdad? Que está él preparando el camino también para el que iba a devenir, ¿verdad? Entonces acá se está afirmando en el contexto que Jesús, el Hijo de Dios, y acá lo menciona como verbo, y dice que el verbo era Dios. Ahora, hablemos de esta secta que niega la existencia o el lugar de Dios, de Jesús, el Hijo, como Dios. ¿Quiénes son? Los más conocidos. Bueno, hay muchos, pero los más conocidos son los testigos de Jehová. Bueno, es una secta muy conocida dentro del cristianismo, y estos son los testigos de Jehová. A pesar de que ellos son clasificados como una secta cristiana, porque están dentro del cristianismo, salen del protestantismo. Usted tiene que ahí leer un poco la historia y se va a dar cuenta que salen en medio de una iglesia protestante, ¿verdad? Y a pesar de que ellos son clasificados como una secta cristiana, justamente ellos niegan la deidad del Hijo. ¿Son cristianos? Si usted le pregunta a un testigo de Jehová, ¿tú eres cristiano? Probablemente ellos le van a decir, sí. Pero niegan la deidad ¿de quién? Del Cristo. ¿Quién es el Cristo? Jesús. Cristo significa ungido. De ahí viene la palabra cristianos, cristonanos, pequeños cristos, ¿verdad? Entonces, a pesar de que ellos son clasificados como una secta cristiana, justamente ellos niegan la deidad de Jesús. No niegan su existencia, ni tampoco su distinción superior sobre los demás personajes bíblicos. Ellos dicen que Jesús, por ejemplo, es superior a Moisés, superior al arcángel que usted quiera, pero niegan su condición como Dios. ¿Sí? Un poco parecido, es como la versión mala de los judíos, por decirlo así. Como la versión china de los judíos, ¿verdad? Entonces, ellos niegan la existencia, no niegan la existencia, pero sí su condición como Dios. Los testigos de Jehová niegan el lugar de Dios en la persona de Jesús. Y ahí usted se va a encontrar en muchos problemas con ellos, ¿verdad? ¿Será esto una doctrina secundaria? ¿Negar la deidad de Jesús? ¿Será importante eso, no? ¿Qué creen ustedes? ¿Es importante declarar nosotros que Jesús es Dios? ¿Es importante o no? ¿O es secundario? Da lo mismo, ¿sí? Lo importante es que existe. ¿Qué creen ustedes? Es una doctrina fundamental. Jesús es Dios. Usted tiene que tenerlo ahí como fundamento, ¿verdad? El Hijo es Dios. Ahora, los testigos de Jehová les decía que niegan el lugar de Dios en la persona de Jesús. Ellos en su versión bíblica, que la tengo ahí, traducción del Nuevo Mundo, que esa es su versión, ellos traducen en Juan capítulo 1, versículo 1, dice que el verbo era un Dios. Así dicen ellos. Y el verbo era un Dios. Ese un es cualquiera. Usted sabía que existen más dioses, ¿verdad? Pero con minúscula, ¿verdad? Falsos dioses. Bueno, no es que sean falsos dioses, ¿eh? Porque son dioses para los que le siguen. Satanás es Dios ¿de quién? De los que le adoran. Bueno, pero el verdadero y único gran Dios, ¿quién es? Nuestro Señor, ¿verdad? El de la Biblia, ¿verdad? El Dios de Israel. Entonces ellos en su traducción traducen que cuando nosotros decimos el verbo era Dios, ellos dicen que el verbo era un Dios. Y ellos están afirmando que el verbo, el Hijo, era un ser celestial, pero no plenamente divino. Así lo están planteando, ¿verdad? Porque dicen que ahí había más, ¿verdad? Pero que no era el Dios del universo, el Adonai, el Dios de Israel. Entonces se toman de eso
para hacer una doctrina errada. Ahora, para justificar esta herejía, porque es una herejía, ellos atribuyen problemas gramaticales, de traducción, de interpretación, ¿verdad? En el hebreo, en los idiomas originales, en el griego en este caso, para el Nuevo Testamento. Sin embargo, todo lo que ellos han planteado como fundamento en el error de la traducción es algo que no tiene un respaldo de ningún académico. O sea, ningún erudito, ninguna escuela, ¿verdad? La alta crítica, ninguno de ellos han hecho alusión a que esta afirmación de parte de los testigos de Jehová sea algo realmente evidente, algo respaldado. Ustedes saben que ellos pueden tener bonitos materiales. Usted ha visto los libros de los testigos de Jehová, ¿verdad? Bonitas las cosas que ellos hacen, ¿verdad? Le dan harto énfasis al estudio. Pero fíjense que carecen de bastante peso, ¿verdad? En cuanto a sus interpretaciones, en cuanto a sus comentarios, en cuanto a las traducciones, que decirlo, ¿verdad? E incluso llega a ser, es tan burda, ¿verdad? Y poco seria esta hermenéutica, esta interpretación, que en el mismo capítulo de la versión de los testigos de Jehová, un poquito más adelante, ellos traducen Dios, con mayúscula, sin ningún problema, y se repite la misma condición gramatical. Cuando ellos traducen un Dios, es exactamente lo mismo que más adelante se usa cuando ellos traducen Dios, con mayúscula. Entonces, realmente es algo, diríamos hoy día, en este contexto que hay hoy día, algo manipulado, ¿verdad? Algo raro pasó ahí. Una mano negra. Recuerden que es una secta. Tengo una compañera de trabajo que junto a su familia salieron de los testigos de Jehová, hasta hace poco. Y hemos tenido, bueno, por la pandemia poco tiempo para poder conversar acerca de eso, pero realmente, al parecer, esto le causó incluso un trauma en su vida como familia. Fue terrible lo que les tocó vivir. Porque uno ve a la gente muy feliz ahí por las calles, ¿verdad? Y yo realmente admiro a las personas que están dentro de esta creencia de los testigos de Jehová, porque son muy dedicados. ¿Quién de ustedes iría a las 7:30 de la mañana a un paradero de micro a compartir la palabra? Y que la gente se ría, ¿verdad? ¿Quién? Probablemente nos costaría, ¿verdad? Sin embargo, ellos están dispuestos. Usted lo ha visto ya. ¿Quién está llamando a las 8:30 de la mañana el día sábado? ¿Quiénes son? Los testigos de Jehová. Ellos lo hacen porque tienen una necesidad del Señor, por lo tanto usted debe orar por esas personas, ¿verdad? Usted no mire la secta en la persona. La secta, eso hay que repudiarlo, pero la persona que está detrás de todo eso es una persona que, al igual que usted y yo, necesita del Señor. Tenemos que ser como Cristo, mirar a esas multitudes con compasión, porque ellos están en una búsqueda del Señor. Tenemos hermanos dentro de la congregación que fueron ex testigos de Jehová y hoy día están sirviendo al Señor. Entonces, realmente es terrible lo que sucede dentro de esta secta, que por lo demás es muy hermética, pero lo que ahí sucede es terrible. Entonces, yo les decía que era bastante burdo lo que sucede en esta traducción, ya que en los próximos versículos la traducción se hace de manera correcta, existiendo exactamente para ellos el mismo error gramatical. Entonces, por lo tanto, no tiene un peso para poder decir que esto es realmente una correcta interpretación de la palabra. ¿Ok? Así que no se detenga en eso. Veamos otro pasaje en Juan capítulo 20. Ahí usted puede, vamos a buscar mientras tanto Juan capítulo 20, 25, por ahí más o menos. Acá vemos en Juan capítulo 20, 28, en su contexto, también expresa fuertemente la deidad de Jesús. Esto significa que Jesús, el Hijo, es Dios. El contexto de este pasaje es la historia de Tomás. ¿Se recuerda a Tomás? ¿Qué pasó con Tomás? Cuando Jesús resucitó, él no creyó, ¿verdad? ¿Y qué dijo? Yo quiero para creer, porque los discípulos estaban diciendo, el Señor ha resucitado. Y él dijo, para yo creer tengo que meter, ¿cómo era? Mi mano en su costado, ¿verdad? Mi dedo ahí, tangible, ¿verdad? Bueno, vamos a leer entonces Juan capítulo 20, versículo 25 al 29. Recuerde que aquí lo que estamos viendo es un pasaje en donde se deja en claro que Jesús es Dios. Vamos a leer Juan capítulo 20, 25, dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viene en su mano la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no
creeré. Algunos cristianos son así, ¿ah? No voy a creer en Dios hasta que yo vea mi milagro. Y ahí por la tele hay varios que andan ofreciendo, hay un milagro en tu boca, dicen, ¿verdad? 28. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. El 26, ¿verdad? 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Era un saludo. 27, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo. Jesús sabía lo que había pasado, ¿verdad? Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Dios quiere que usted y yo creamos o no? Amén. Dios quiere que tú y yo creamos. 28, entonces Tomás respondió y le dijo, miren aquí la afirmación, Señor mío y Dios mío. ¿Notó eso, no? ¿Qué pasó acá en este texto? Tomás está afirmando que Jesús es Señor curios, ¿verdad? Ya explicamos lo que significaba eso, y a la vez está diciendo que Dios, con mayúscula, mío, como discípulo del Señor. Aquí lo llama Dios, ¿verdad? Jesús le dice, porque me has visto. Jesús no le dice, oye, Tomás, no, te corrijo. Dios es el Padre. No le dice eso, ¿verdad? Lo aprueba Jesús y le dice en el 29, porque me has visto, Tomás, creíste, Macarios, bienaventurado en el griego. Eso significa feliz, dichoso, los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos de ustedes vieron a Jesús resucitado? ¿Alguno lo vio, no? En la película. Bueno, dice el Señor Jesús, lo dijo hace 2000 años atrás, que nosotros somos Macarios. Eso es en el griego, bienaventurados. Somos dichosos, felices. Porque no vimos nada, no vimos ni siquiera un milagro en los tiempos de Jesús. No fuimos testigos de su ministerio público, pero hemos creído. Algo que hoy día cuesta, ¿no? ¿Has intentado predicarle a alguien este último tiempo? ¿Has intentado hablar a alguien del Señor? ¿Cómo está el corazón de las personas? Duro, ¿verdad? Uno tiene que llevar un palo y la Biblia, ¿verdad? Incluso ya ni cosas ni el virus, ni la pandemia ha sido capaz, ¿verdad?, de muchas veces doblegar el corazón, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Así que tú no pierdas la esperanza, porque no se trata de nosotros, se trata de la obra del Señor por medio del Espíritu Santo, que convence de pecado. Así que tú sigue predicando y sigue orando. Predica, ora. Predica y ora. Y más temprano que tarde, el Señor va a hacer la obra en esa persona. Y después tú te vas a gozar, ¿verdad? Y vamos a tener acá al hermano o a esa persona que tú le predicaste, ¿verdad? Tal vez en la congregación, escuchando la palabra del Señor. Así que confía en el Señor. Entonces está claro en este pasaje que se menciona a Jesús como el Señor, ¿verdad? Como Dios. ¿Sí? Está claro, ¿verdad? Tomás lo dice. Veamos entonces otro pasaje. Ahora nos vamos a la carta a los Hebreos. ¿Quién escribe la carta de los Hebreos? No se sabe, ¿verdad? Se pensó por mucho tiempo que era el apóstol Pablo. Mientras tanto, usted busque Hebreos capítulo 1, versículo 1. Se pensaba que era el apóstol Pablo y de hecho esa fue la razón por la cual este libro quedó dentro del canon, ¿verdad? Por el hecho de pensar que era una carta apostólica. Incluso hoy día algunos eruditos dicen que efectivamente podría ser Pablo. No lo sabemos, no hay una certeza, pero lo importante es que está en la palabra del Señor. Entonces vamos a ver otro pasaje que está acá en la carta a los Hebreos. Y el autor, en este caso, deja evidencia que Jesús, el Hijo, es plenamente, ¿qué cosa? ¿Un ángel? ¿Un arcángel? ¿Qué es lo que es Jesucristo? Es Dios, plenamente. Vamos a ver acá. Dice el título de Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice, Dios ha hablado por su Hijo. Ese es el título. No sé si usted tendrá otra cosa. Versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, está hablando de Dios el Padre, que ha hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, está hablando de todo el pueblo hebreo, ¿verdad? En la antigüedad. Versículo 2 dice, en estos postreros días, ahí cuando está escribiendo este texto a los hebreos, en estos postreros días nos ha hablado por el
Hijo. Recuerde que esto es más o menos contemporáneo a los tiempos de Jesús. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿A quién? Al Hijo. ¿Qué es lo que es el Hijo? Según este pasaje es heredero de casi todo, de la tercera parte. Se dividió entre el Espíritu Santo y el Hijo. No, de todo, ¿verdad? Dice de todo. Heredero de todo. Y lo segundo, lo que viene ahora después de la coma, usted lo puede subrayar. Dice, ¿y por quién asimismo hizo el universo? Interesante frase ahí, ¿eh? Para analizar. Que a veces la leemos rápido, ¿verdad? Pero aquí está. ¿Y por quién asimismo hizo el universo? La TLA, no la busque. Bueno, si usted tiene esa versión, la va a leer conmigo. Los que están en su casa no la vamos a proyectar. La traducción al lenguaje actual en el versículo 2 dice, pero ahora, en estos últimos tiempos, Dios nos ha comunicado por medio de su Hijo, porque por medio de Él Dios creó el universo y lo hizo dueño de todas las cosas. Una buena traducción, ¿verdad? Versículo 3. El cual, ¿quién será el cual acá? El Hijo, ¿verdad? El cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿verdad? Esto es la gloria de quién? Del Padre, ¿verdad? Hay que leer ahí, ¿verdad? Yo sé que el domingo cuesta, ¿verdad? Pero hagámoslo. El cual se refiere a Jesús siendo el resplandor de su gloria y la imagen. Acá está la palabra carácter. ¿Le suena esa palabra, no? Carácter. Carácter, ¿verdad? En el griego. ¿Sabe lo que significa esta palabra en el griego? Que es imagen, significa duplicado exacto. ¿Alguien me podría, amor, me podrías traer un poquito de eso? Gracias. Miren, si mi suegra me conoce ya, ¿eh? Gracias. He estado con un poquito de fiebre y tos. Nada. Me asustaron, ¿eh? No, el polvo. Cuando alguien tose por ahí todo. No, es alergia, alergia. Bien. Sigamos. El versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen, que es la palabra en griego, carácter, ¿verdad? Significa duplicado exacto, ¿verdad? Tenga usted ahora el concepto de que imagen significa duplicado exacto. Entonces leamos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen, o duplicado exacto, dice, y la imagen misma de su sustancia. ¿Se acuerda que hablábamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero una misma esencia? ¿Sí? Leamos de nuevo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dios Hijo, Jesús, es una copia, podríamos decirlo así, ¿no? Es una copia exacta de Dios Padre. Duplica exactamente todo su poder, todo su ser. O sea, son exactamente iguales. No es que tenga un poquito menos, ni un poquito más. Tiene exactamente lo mismo. Una imagen, una copia exacta según el griego. Vamos a leer esto ahora en la traducción al lenguaje actual. Dice que el Hijo de Dios nos muestra el poder y la grandeza de su Padre. Y dice después acá, el Hijo de Dios es igual en todo a su Padre. Hay una buena traducción. Después dice, y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados. ¿Quién hizo eso? El Hijo. ¿Qué hizo el Hijo? Logró que el Padre nos... ¿Cómo lo hizo el Hijo? ¿Le hizo un berrinche? Jesús ahí, ¿qué es lo que hizo Jesús? Se entregó, no escatimó nada. Pero ¿sabe lo que hizo Jesús en realidad? Obedeció. ¿A quién? Al Padre, porque el Padre en su corazón quiso que el Hijo viniera, ¿en qué? En rescate de todos nosotros. Ese es el corazón del Padre. Por eso nosotros decimos que Dios es amor, ¿no? Porque si fuera un Dios tirano, déjalo nomás que... Después yo ahí en el infierno me lo surto, como dicen por ahí. Pero el Padre quiso que el Hijo viniera, y lo que hizo el Hijo fue obedecer. Y en esa obediencia Jesús nos enseña la palabra que no escatimó nada, no tuvo problema en dejar su condición de Dios, en el sentido no que dejara de ser Dios, sino que Él estaba en un lugar de plena adoración.
Y lo que hace es, se hace hombre, ¿verdad? Y se humilla muriendo en una cruz. Eso es obediencia, ¿no? ¿Tenía que hacerlo el Señor? No era su obligación, porque los que habíamos pecado éramos nosotros, ¿verdad? Ahí muestra entonces la misericordia del Señor. Entonces dice que el Hijo de Dios es igual en todo a su Padre y con su gran poder hace que el universo siga existiendo. El Hijo de Dios logró que Dios nos perdonara nuestros pecados y después subió al cielo para sentarse a la derecha del trono de su Padre. En misma condición, misma esencia, mismo poder, ¿verdad? Ok, versículo 4 dice así: hecho tanto superior a los ángeles. Jesús es superior a los ángeles, ¿no? Sin duda, ¿verdad? ¿Cuánto heredó más excelente nombre que ellos? Entonces, debemos leer esto con un poco más de atención, de detención. No tan rápido, ¿verdad? Ahora, en este mismo pasaje, en Hebreos capítulo 1, en el versículo 8, a contar del versículo 8, el autor comienza a llamar a Dios Hijo como Dios. ¿Sí? Si usted, lo que recién leímos era Hebreos capítulo 1:1, ¿verdad? Pero ahora si usted, bueno, se puede leer todo eso, pero si lee usted a partir del versículo 8, nos damos cuenta que el autor de la carta a los Hebreos ya no tiene ningún problema en llamarle al Hijo, porque lo dejó en claro quién era, lo llama Dios. Vamos a leer este pasaje. Hebreos capítulo 1, versículo 8, dice, más del Hijo dice. ¿Quién dice acá? El Padre está diciendo del Hijo. Entonces, Dios Padre está diciendo del Hijo. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. ¿Quién está diciendo esto? El Padre, ¿de quién? Del Hijo. ¿Qué es lo que dice? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios. Aquí es donde uno puede colapsar, ¿verdad? Te ungió Dios, el Dios tuyo, le está diciendo Dios a Dios Hijo, ¿verdad? Y recuerden, también hay un contexto profético también acá, el profeta. Con óleo de alegría más que tus compañeros, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. ¿De quién está hablando acá? ¿Pero quién es la obra de tus manos? En este contexto, es Jesús. Muy bien. Está hablando del Hijo, ¿verdad? Le está atribuyendo al Hijo la creación del mundo, porque está haciendo también una alusión al Salmo 102, versículo 25, ¿verdad? Entonces, es difícil entender esto, ¿verdad? Yo les decía en las enseñanzas anteriores que va a ser bien difícil poder entender este concepto trinitario en la capacidad humana, en lo intelectual, porque esto es algo pero sublime, esto no hay palabras para poder describirlo, ¿verdad? Nos va a costar, pero ya por lo menos con esto podemos decir que Dios Padre es Dios. Ahora estamos aprendiendo que Dios Hijo es plenamente Dios, para que no le quede duda, para que le pida con fe al Señor, ¿verdad? Muchas veces en la iglesia se ha creado un concepto de la imagen de Jesús como yo le decía como el buena onda, el amigo, el jovencito buena onda, el flaco buena onda, ¿verdad? No pídele a Jesús que Jesús le pida al Padre. Y es cierto, la Biblia dice que Jesús intercede por nosotros delante del Padre, ¿verdad? Pero a veces tenemos un concepto errado, porque ahí estamos pensando como que fueran personas distintas, ¿verdad? Pero recuerde que Jesús también es Dios, para que lo entendamos al momento de orar. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo en relación a Dios? El apóstol Pablo también afirma que Jesús, el Hijo, es plenamente Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9, leámoslo por favor. Colosenses 2, capítulo 9. Dice así, ustedes los que están ahí en su casa también lo pueden buscar, pero va a estar también proyectado a través de la transmisión. Colosenses en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 9, vamos a leerlo en la Reina Valera. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud
de la deidad. Leámoslo de nuevo. Porque en él habita corporalmente. ¿Qué es corporalmente? En el cuerpo, ¿verdad? Dice que en él habita corporalmente toda, no un poco, dice toda la plenitud, que no le falta nada. ¿De quién? De la deidad. Deidad significa las características, todas las características, todos los atributos de quién? De Dios. ¿Sí? Estamos claros ahí, ¿verdad? Muy bien. Jesús, cuando estuvo en la tierra, en su cuerpo, ¿era Dios? 100% hombre, 100% Dios, ¿verdad? Pero ¿había pecado en Jesús, en su condición de hombre? ¿Hubo tentación en Jesús? Sí, hubo tentación, ¿verdad? Recuerden, la tentación no es pecado hasta que usted cede, ¿verdad? Bien. Una pregunta más de una trivia. ¿Cómo venció Jesús el pecado? Con la palabra, muy bien, Luis. Un punto ahí, dale un punto ahí, Titi, a Luis. Con la palabra, escrito está, ¿verdad? Escrito. Usted ahí aprendamos de Jesús. Cuando venga la tentación, ¿verdad? Usted dice ahí, ¿verdad? Que el Señor, así dice la palabra, que como viene la tentación, también Dios da la salida. Y usted, como dijo San José, se fue, ¿verdad? Así tiene que ser, huir del pecado. Bueno, este mismo pasaje de Colosenses capítulo 2, versículo 9, en la traducción al lenguaje actual, que nos gusta usar, dice así, muy fácil. Cristo es completamente igual a Dios. Lo traduce así, ¿sí? Así que yo le recomiendo que también, recuerde que siempre le he dicho que es importante poder manejar por lo menos unas 5 traducciones para poder estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Yo les muestro acá un par nomás, pero detrás de la predicación leo varias, ¿verdad? Ahí usted puede, o se compra las 5 Biblias, o descarga en su aplicación gratis, ¿verdad? O en el computador. Hay esta herramienta hoy día para poder hacerlo. Mi suegra quiere la TLA con letra grande, ¿verdad? Para la Navidad. Se agotaron, no quedan. Bien, estamos claros ahí, ¿verdad? Entonces Jesús es Dios. Ya hablamos del Padre, hablamos del Hijo. ¿Será que el Espíritu Santo es Dios? ¿Mm? ¿O está solo para los mandados? No, ¿verdad? Él es Dios. Ahora, Espíritu Santo, tócalo, ahora. Te voy a contar hasta 3. A la cuenta de 3, Espíritu Santo, vas a sanarlo. 1, 2, 3. ¿Qué piensa usted de eso? O le sopla así. Con efecto especial, ¿verdad? Mire, toda esa cuestión es pura chaya, diríamos en Chile, ¿verdad? No lo necesita, ¿verdad? El Espíritu Santo ni siquiera necesita música de fondo. Porque yo les podría poner ahí una musiquita así como tonicamo, ¿verdad? Comienza a sentirlo y la gente se mueve, ¿verdad? Empieza a moverse, ¿verdad? Como que algo siento, porque ya por el contexto, ¿verdad? ¿Sabía usted que existen algunas sectas en Medio Oriente, en distintos lugares, los kundalinis, por ejemplo, que entran son monjes, ¿verdad? Que entran en un estado, y es muy similar a lo que hoy día está pasando en las iglesias, ¿verdad? Incluso esta música que como que te aturde, ¿verdad? Que es como que como una especie de rock medio raro, ¿verdad? Y como entre que es lento y rápido, y están ahí, ¿verdad? Y la gente, están todos ahí como en la... Es una copia de lo que sucede en religiones que son altamente satánicas. Cuidado, hermanos, ahí, ¿verdad? Cuidado que yo lo vea ahí usted haciendo el kundalini, ¿verdad? Bueno, el Espíritu Santo, hablemos del Espíritu Santo como Dios. Una vez que entendemos que Dios Padre y Dios Hijo son plenamente Dios, nos queda entonces por confirmar también, usted ya tiene un tips ahí, confirmar que también lo es el Espíritu Santo, ¿ok? Erróneamente se ha puesto a la persona del Espíritu Santo como una especie de servidor o asistente del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Porque Jesús envía al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces pareciera como que a los mandados, ¿verdad? Algunos más osados lo atribuyen como su asistente propio, como el ejemplo que les daba yo, eso de ahora la cuenta de 3, tócalo Espíritu Santo, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado con eso, hermano.
Debemos entonces iniciar diciendo, al igual como lo hicimos con el Hijo, debemos decir que el Espíritu Santo es plenamente Dios, plenamente Dios. Las distintas expresiones trinitarias en la Biblia sitúan al Espíritu Santo en igual condición de poder, de autoridad. ¿Con quién? Contrastado contra el Padre y el Hijo, ¿verdad? Vamos a leer acá un texto en Mateo capítulo 28, en el versículo 19. Aquí nos habla acerca de la Gran Comisión. Usted esto se lo tiene que saber, ¿eh? La Gran Comisión. ¿Qué dice la Gran Comisión? ¿Qué es la Gran Comisión? No es la que nos llega a fin de mes a los que vendemos, ¿verdad? No es la Gran Comisión. No, no, no. ¿Qué es la Gran Comisión? Es un mandato que tenemos. ¿Para quién? Para nosotros. Yo le decía en la enseñanza anterior que hay dos propósitos que usted tiene que, dos cosas que usted tiene que tener claro. Fuimos creados para adorar a Dios, para eso, ¿verdad? No sé qué voy a hacer en mi vida. Adore a Dios. La Biblia dice, fuiste creado para adorar a Dios. Y el punto número 2 es ir por el mundo y predicar el Evangelio. Ya, vamos a leer entonces en base a esto la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, 19 dice, por tanto, o sea, eso significa en la hermenéutica que tenemos que leer todo lo anterior. Por tanto, pues, por tanto, id, un imperativo, no es opcional, ¿verdad? El cristiano tiene que predicar por naturaleza, no por imposición. ¿Sabía usted eso, no? Los primeros discípulos que ven, los primeros hombres y mujeres que ven a Jesús resucitado, ¿qué es lo que hacen? Lo publicaron en Facebook inmediatamente, ¿verdad? Hicieron una transmisión en vivo, si lo llevamos a hoy día, y dijeron, es que no, atentos, conéctense todos porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Jesús ha resucitado. Vengo de camino de Maús, ¿verdad? Y todos estaban ahí diciendo que Jesús había resucitado. Es por naturaleza, ¿verdad? Usted cuando está hablando con una persona que tiene alguna dificultad en su vida y esa persona no es cristiana, ¿qué es lo que naturalmente está en el corazón del creyente? Te voy a recomendar este psiquiatra, mira, esta señora te da pastilla y te da licencia. No, ¿verdad? Usted inmediatamente dice, tienes que conocer a Cristo, uno está ahí en el corazón, ¿verdad? Como que a uno se le sale el corazón, ¿verdad? Ya cállate que te quiero hablar de Jesús, ¿verdad? Eso es natural en el cristiano. Entonces, la gran comisión es algo que tiene que estar de manera natural en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto hemos predicado? Esa es la otra pregunta, ¿verdad? Cada uno de ustedes deberíamos tener por lo menos una sillita con alguien que usted le predique. ¿Les parece o no? Pongámonos ahí como una meta, ¿verdad? Comenzar a predicarles para poder... Mire, sin importa que ustedes no vengan, pero que vengan las personas nuevas, ¿verdad? Usted se queda en su casa, lo ve por la tele y traemos a los hermanos nuevos. ¿Les parece o no? ¿Está dispuesto a ceder su lugar o no? Bueno, no importa, si no, yo igual lo borro y lo ponemos en la... Le quitamos el puesto. Bueno, pero así debe ser. El evangelismo es algo natural. Vamos a preparar un trabajo de evangelismo para ahora, para la Navidad. Así que esperamos ahí que usted también pueda participar. Ya les vamos a contar. Entonces Mateo capítulo 28, 19, por tanto, id, no es opcional, id de manera natural y haced, con D, ¿qué cosa? Haced discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. O sea, cualquiera. Personita que pase por fuera, potencial cliente, dirían en mi trabajo, ¿verdad? Tenía un amigo que, no un amigo, cuando hicimos este tema de las votaciones me tocó ser vocal de mesa y él tenía una funeraria, el chico de al lado, ¿verdad? Y cuando entraban los abuelitos, en serio, dijo, déjame atenderlo a mí. Y nos reíamos un poco dentro de todo eso, ¿verdad? Pero en serio, cada persona, así como que ya estaba más o menos mal, él los veía como un potencial cliente. O sea, yo le dije, ¿a mí cómo me veis? Todavía te falta un poquito. Bueno, el tema es que usted como cristiano, ¿por qué doy este ejemplo burdo por lo demás? Porque usted y yo como cristianos debemos ver en cada persona que está afuera un potencial hijo de Dios. Toda persona. Toda persona. ¿Estaría usted dispuesto a discipular, por ejemplo, una persona humilde? ¿Una persona que no sepa leer, por ejemplo? ¿Estaría dispuesto, no?
¿O usted cree que la iglesia se llene de puro, ¿cómo le podemos decir? Pechugones. No, puros profesión. A ver, ¿quiere congregarse con nosotros? Ya. Voy a sacarle el DICOM, a ver. Sus tres últimas liquidaciones, ¿verdad? ¿En qué ambiente se desarrolla? No, hermanos, ¿verdad? La persona más humilde, por esa persona también Jesús murió. Así que usted no miren menos, no, hay que, mire, el Señor nos puso en un lugar bastante humilde, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo con el amor del Señor, no por cumplir. Recuerde que es algo natural. Así que oremos al Señor, ¿verdad? Y si todavía en su corazón no hay algo ahí natural, entonces oremos para que el Señor transforme su corazón también para Él. ¿Ok? Entonces dice, ahora sí, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre de quién? Del Padre, del Hijo y de quién? Y del Espíritu Santo. O sea, bautícelos en el nombre. O sea, esos son como, es por decirlo así, ellos autorizan que este acto del bautismo, que del griego significa sumergir en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos tres garantizan, certifican que esa persona lo está haciendo de manera correcta. Nos dice, bautícelo en un 50% del Padre y 25% para el Hijo y 25% para el Espíritu Santo. No, ¿verdad? Dice, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Misma condición, misma autoridad. Esa figura también se da, ¿saben quién? En el hombre y la mujer. Dice la Biblia que los bendijo Dios. ¿A quién? Al hombre y a la mujer. Por iguales. Con distintas funciones y responsabilidades, sí, pero los bendijo por igual. Entonces dice que se bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recordemos entonces que estas son palabras de quién. ¿Quién está dando la gran comisión? ¿El arcángel Gabriel? ¿Algún discípulo? Es Jesús. Cuando Jesús dice algo en la Biblia, cuando usted estudia la Biblia, en cuanto a la hermenéutica, ¿verdad? La exégesis, en el estudio de la palabra, usted no necesita investigar mucho, ¿verdad? Cuando un apóstol, por ejemplo, dice algo, o un personaje bíblico dice algo, usted tiene que ver todas las enseñanzas paralelas para poder decir esto es así, para la correcta interpretación. Pero cuando Jesús dice algo, eso tiene mayor autoridad en cuanto a la interpretación bíblica. ¿Lo sabía usted o no? Bueno, es importante que lo consideremos así. Y recordemos que estas palabras son nada más y nada menos de Jesús, diciendo que hay que ir por el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos a todas las naciones y que le bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? Jesús, ¿verdad? Entonces, acá Dios Hijo lo está diciendo a todos sus discípulos. La orden era hacer discípulos. ¿Discípulos de quién? ¿De ellos? ¿Prediquen ustedes y hagan discípulos del pastor? ¿De ustedes? Como decía la visión celular, que tenían que hacer sus 12, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahí les quedó la escoba. Pero dice que tenemos que ser discípulos de Jesús, seguidores de Jesús, ¿verdad? Entonces, esa era la orden. Esto era en el nombre de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero es que la palabra Trinidad no sale en la Biblia. Si usted que está ahí en su casa piensa esto, ya escúchese las enseñanzas para atrás. No podemos, ¿verdad? Ya ni modo. Ahí en esos casos usted tiene que ya sacudirse los pies y seguir para adelante, porque en realidad no hay que detenerse mucho cuando la gente no quiere entender. ¿Amén? En el amor del Señor, por supuesto. Si el Espíritu Santo fuera una simple fuerza, como algunos por ahí también enseñan, Jesús no le habría dado ese grado de autoridad de igual condición ante el Hijo y el Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo aquí está en igual condición. Estamos hablando que el Espíritu Santo es plenamente Dios, ¿verdad? Veamos ahora, ¿se recuerda el caso de Ananías y Zafira? ¿Sí? ¿Cuánto Ananías y Zafira? No, no voy a decir eso. Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos 5, 3. Yo he visto gente que le pone nombre a su hijo de personaje que... Terrible, ¿verdad? Bien.
La historia de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. En este pasaje vemos acá al apóstol Pedro haciendo una pregunta a Ananías. Usted conoce ya un poquito la historia, ¿verdad? Ellos habían vendido una propiedad, ¿verdad? Tenían una heredad y intentaron mentir. Entonces, acá el apóstol Pedro hace una pregunta a Ananías que intentó engañarles. ¿Y qué dice? Hechos capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? ¿A quién? Al Espíritu Santo, dice aquí. ¿A quién le mintió? Al Espíritu Santo, porque ¿quién era el que le revelaba a Pedro? Era el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Versículo 4, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y mire lo que dice acá, subrayalo si quiere, dice: no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios, no, dice a Dios acá. Pero en el anterior dice que había engañado al Espíritu Santo, pero acá le aclara y le dice que no has mentido a los hombres, sino que lo has hecho a Dios. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? De Dios. ¿Tienen alguna duda o no? Sigamos. Entonces, en base a este pasaje, el apóstol Pedro está enseñando que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. ¿Sí o no? Eso está diciendo. Esa es como la enseñanza. Bien, ahora es el turno del apóstol Pablo. Recién estábamos viendo con el apóstol Pedro, ahora es el turno del apóstol Pablo. Y ahora le escribe a los Corintios. Iglesia de los Corintios. ¿Le parece ese nombre para la iglesia, no? ¿No le gustaría? Yo he escuchado iglesias que se llaman Corintios, porque como tenían los dones del Espíritu Santo, pero no se leyeron ni la primera carta, ni la salutación para eso. Bueno, ahora es el turno entonces del apóstol Pablo hablándole a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios, ¿qué es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Mora en vosotros. Leámoslo de nuevo. ¿No sabéis o ignoráis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Pablo está haciendo alusión a ¿qué cosa? A ver, pensemos. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, mora en vosotros. ¿Qué tendrá en mente Pablo al escribir esto, por ejemplo? ¿Qué será? El tabernáculo. Claro, el tabernáculo. Eso estaba pensando. Le está diciendo a los corintios: oye, ¿acaso ustedes no se han dado cuenta o ignoran o no saben que ustedes ahora son el templo de Dios, donde habita Dios? ¿Por qué le está diciendo eso? Porque en la antigüedad, ¿qué pasaba? Dios habitaba solamente en un lugar, ¿verdad? En el tabernáculo, en el lugar santísimo, en el arca, ahí estaba la presencia de Dios. Pero ahora la Biblia dice que Dios ya no habita en un lugar hecho por mano de hombres, sino que habita ¿dónde? En nuestros corazones. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo que el templo no es el edificio, sino que ahora somos nosotros. Leámoslo de nuevo. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Templo es que habita, que vive ahí, ¿verdad? Que se manifiesta en nuestras vidas. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Estaba anoche escuchando una predicación del pastor Chuy. Se llama La Visitación de Dios. Les recomiendo que pueda también escucharla. Entonces, el apóstol les está diciendo a los corintios que ahora el templo no es el edificio, sino que somos todos nosotros. En este caso les decía que son ellos. Y que el Espíritu Santo mora en nosotros como cristianos. ¿Sabía usted eso o no? Entonces, todo esto es una figura de lo que había sido el tabernáculo, lo que era el templo, ¿verdad? De los templos, los tiempos bíblicos, ¿verdad? Para los judíos no había duda, ¿verdad? Que Dios era el que habitaba en el templo. Cuando ellos iban al lugar santísimo y el sumo sacerdote iba al lugar donde estaba el arca del pacto y adoraba, ofrecía todo lo ceremonial que usted ya conoce, que hemos estudiado,
lo que habitaba dentro de esa cajita, ¿qué es lo que era? La presencia de Dios. ¿Y cómo era la presencia de Dios? ¿Qué había dentro? ¿Una cosita así como una estatua? ¿Qué es lo que había dentro? El Espíritu. De hecho, por ahí en algunos pasajes habla como de la nube, ¿verdad? Era como algo así como espiritual, por decirlo así, ¿verdad? No era algo como un cuerpo de algo, sino que es el Espíritu. Entonces, ¿qué entendemos que lo que estaba ahí era el Espíritu Santo, ¿no? Era Dios ahí a través de su Espíritu Santo. Cuando, cuando dice que cuando el sacerdote comenzaba a adorar, ¿verdad? Eh, si llegaba a ese lugar, ¿verdad? A esa última fase, si no moría, decía que la gloria de Dios lo llenaba todo. Ese era el momento más hermoso. Por eso nosotros cantamos esa alabanza que dice, oh, tu gloria tan hermosa. ¿La han escuchado, no? ¿Sí? Habla justamente de todo ese momento en que el sacerdote está preparándose. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, estoy a la puerta de tu casa, ¿verdad? Toda esa alabanza habla de ese momento. Y la alabanza hace alusión de cuando Dios recibía la adoración del sumo sacerdote. Y la gloria de Dios llena. Yo creo que ese debe ser uno de los momentos más hermosos, ¿verdad? Eh, debe haber sido tremendamente hermoso, ¿verdad? Y que esto es ese momento sublime que la gloria del Señor llenaba todo, ¿verdad? Eso también significaba que les iba a ir bien. O sea, porque ahí comenzaba la fiesta, ¿verdad? O sea, si hay fiesta, eran esas, porque significaba que todo ese año iba a haber también bendición de parte del Señor. Y a veces también el sacerdote moría por el pecado, porque no se preparó, ¿verdad? Se acercó apresurado delante del Señor. Perdió su tiempo, perdió su vida. Eso es lo que yo les trato de transmitir cuando venimos a la iglesia, ¿verdad? Que cuando no estamos a cuentas con el Señor no vamos a morir acá, ¿verdad? Pero vamos a perder tiempo. Mejor regamos la plantita en la casa, ¿verdad? Compartimos la piscina. Pero si vamos a venir a la casa del Señor o vamos a adorar al Señor, debemos hacerlo con un corazón contrito y humillado, que es el que no menosprecia al Señor, y a la vez también debemos hacerlo con temor, con temblor, ¿verdad? No de los de acá de Chile, ¿verdad? Pero con reverencia delante del Señor. ¿Le parece o no? ¿A cuánto le gusta perder tiempo? A ninguno, ¿verdad? Entonces, hagámoslo así, ¿verdad? Para que ese tiempo que tenemos hoy día delante del Señor sea algo realmente la gloria del Señor, ¿verdad? Entonces, esta figura del apóstol Pablo, hablándole a los corintios de que no ignoren, ¿verdad? No desconozcan que son templo del Espíritu Santo, y dice que el Espíritu de Dios mora en vosotros, está atribuyéndole al Espíritu Santo la característica de Dios. O sea, lo que está diciendo es que Dios, el Espíritu Santo, es plenamente Dios. Muy bien. Hablemos del rey David, un tremendo hombre conforme al corazón de Dios. ¿Quién era? El rey David. Pecó, ¿no? Ahí están los detractores. Pero es que David, mira todas las cosas que hizo. ¿Lo vamos a negar o no? ¿Fue malo David o no? Mire, pasó tanta sangre por sus manos que no pudo construir el templo, ¿verdad? Porque había pasado muchas cosas por ahí. Pero la Biblia lo llama como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Si fue tan malo, las cosas que se le ocurrían para tratar de tapar su pecado. Usted se conoce toda la historia, ¿verdad? Pero ¿por qué la Biblia lo llama un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Sabe por qué? Porque era un hombre que era consciente de su condición. El Salmo 51 es uno de los salmos más hermosos que justamente habla acerca de la condición que reconocía David delante de Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Lávame más y más de mi maldad. Habla de sus huesos que se habían envejecido, ¿verdad? Bueno, todo eso producto del pecado. Él reconocía delante del Señor. Por eso el corazón contrito y humillado el Señor no despreciará jamás. Contrito es dolido por haberle fallado. Cuando usted peca delante del Señor,
Ese es un tema, ¿verdad? Se perdió una bendición quizás de parte del Señor. Pero cuando usted viene delante del Señor con un corazón contrito, dolido por haber pecado delante del Señor, fíjese que ese es algo que Dios considera. Dice que el Señor no lo va a menospreciar, no lo va a despreciar. Entonces debemos ahí tener cuidado con el corazón. Sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Guarda tu corazón. Sobre cualquier cosa que usted pudiese guardar, ¿qué es lo que usted guarda? Yo guardo cosas que sirven, ¿verdad? Entonces, las cosas que son importantes, nosotros tenemos que guardarlas. Y dice que por sobre todas esas cosas que guardamos, guarda ¿qué cosa? Tu corazón. ¿Guarda de qué? Del pecado, ¿verdad? De ser agradable delante del Señor. Fíjese que el Señor mira a bien que estemos hoy día aquí en su casa. Es un esfuerzo hoy día que usted puede hacer, ¿verdad? Algunos vienen de muy lejos. Pero el Señor mira gratamente de que sus hijos vengan a la casa del Señor y se congreguen, ¿verdad? Dios mira mal que un hijo suyo se ponga triste porque hoy día ya podemos tener cultos presenciales, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué cree usted? Ay, Señor, pero si es lo mismo, Señor, si el Señor va a decirle, no has entendido mal, te mando un rayo. No, mentira, ¿verdad? Hay gente que tiene esa imagen de Dios. Bueno, entonces el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, en este pasaje que vamos a leer, que es el Salmo 139, 7, el rey David hace algunas preguntas en este pasaje. Salmo 139, versículos 7 y 8 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Le está hablando David ¿a quién? A Dios. Y toma la figura del espíritu para referirse ¿a quién? A Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol, que era lo más profundo, hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. En este pasaje, David, el hombre conforme al corazón de Dios, está atribuyéndole al Espíritu Santo algunas características divinas. ¿Cuáles eran? En lo que leímos. Omnipresencia, muy bien. Omnisciencia, que Él todo lo sabe, que está presente en todo lugar. Lo logró captar, ¿no? ¿Son características de quién? Son atributos de Dios. En la persona en este caso, según este contexto, del Espíritu Santo. Está claro, ¿verdad? ¿El Espíritu Santo es plenamente Dios? Hasta ahora estamos de acuerdo. En el siguiente pasaje, el apóstol Pablo atribuye al Espíritu Santo entonces la omnisciencia. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 10. Se lo leo rápidamente. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Para revelar algo usted tiene que saberlo, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo sabía algo y se lo reveló. Porque el Espíritu todo lo escudriña en nosotros. Pero mire lo que dice acá, dice, aún lo profundo de Dios. O sea, el Espíritu Santo conoce también el corazón de Dios. ¿Sabe por qué lo conoce? ¿Cómo el Espíritu Santo puede conocer el corazón de Dios? Porque es Dios. Estamos claros, ¿verdad? Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿O no? Claro que sí. Ojo que aquí el Espíritu es minúsculo, ¿verdad? Con minúscula. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino, ahora es con mayúscula, el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es Dios. Usted conoce las cosas suyas porque usted es usted, ¿verdad? Si lo queremos entender de esa forma. ¿Ya? Si no lo entendió, bueno, después nos juntamos y yo se lo explico. En relación al nuevo creyente, el Espíritu Santo es el que tiene la facultad de dar el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo, ¿verdad? Ya eso lo hace la persona que procede al arrepentimiento. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 5, vamos a leerlo, Juan capítulo 3, 5 al 7, dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del
del, del Espíritu, ¿verdad? No puede entrar, ¿dónde? En el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, eso es lógico, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Ahí usted puede leer todo ese contexto también. Por otra parte, el dar una nueva vida espiritual a la persona, cuando son nuevos creyentes, es algo que solo lo puede hacer Dios. El Espíritu Santo hace la obra, tiene una función, pero es Dios, ¿verdad?, el que lo hace, entendiendo obviamente que ambos son Dios, pero recuerde que cada uno tiene una función. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 3, versículo 9. 1 de Juan capítulo 3, 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuántos de ustedes han nacido de Dios? Todos, ¿verdad? Por fe. Bueno, dice que los que hemos nacido de Dios, ¿qué es lo que no hacemos? No pecamos. ¿Ah? ¿Pecamos o no pecamos? Ya. Muy bien, están atentos, muy bien. Ahora, no estoy diciendo que está muy bien que pequemos. No, lo que está diciendo acá, hay una palabra importante, dice no practica. ¿Qué es practicar? Una y otra vez, uno, ¿verdad? Usted ahí se ejercita, ¿verdad? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios, la semilla de Dios, permanece en él y no lo deja pecar, no puede pecar. Usted puede pecar tranquilo, ¿no? No, ¿verdad? Y ahí usted está robando el banco, arriba las manos y está el Espíritu Santo. No, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Pero a veces podemos estar en la mentira, por ejemplo. ¿Almorzó hoy día o no? Sí, almorcé. ¿Y qué almorzó? Puré con chuleta. Le dio hambre. Y mentimos, ¿verdad? ¿Cómo está? Bien. ¿Y cómo está realmente? Mal, ¿verdad? Se acaba de secar las lágrimas. Bueno, pero el cristiano no puede pecar tranquilo. Si la persona se dice ser cristiana y puede estar metido en el pecado sin ningún problema, algo pasa ahí, ¿verdad? Recuerde que no todo el que me dice Señor, Señor, es un hijo del Señor, ¿verdad? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Ok? Bien, hasta ahora hemos desarrollado dos afirmaciones de las tres que hemos mencionado. La primera era, la de la enseñanza anterior, Dios en tres personas. Hoy día estamos diciendo que cada persona, Espíritu Santo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son plenamente Dios. Nos queda solamente una, ¿ok? ¿Cuál es esa una? Que hay un solo Dios, ¿verdad? Un solo Dios. Si usted se queda solamente con el título del punto 2, que cada persona es plenamente Dios, usted podría ser una persona que cree es una persona que tiene una religión politeísta. ¿Qué significa politeísta? Poli, varias, ¿verdad? Teísta, dioses, varios dioses. Si usted se queda solamente con la afirmación de que cada persona, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, son Dios, usted se transformaría en un politeísta y no en un monoteísta. Suena raro eso, monoteísta, lo digo rápido, mujer. Más fácil. Esto es justamente todo lo contrario al cristianismo. El politeísmo es contrario al monoteísmo, ¿verdad? Hay otras religiones que son también monoteístas, ¿o no? ¿Mm? Los judíos, muy bien. Sectas y religiones, ahí hicimos un curso acerca de esto, ¿verdad? Entonces, esto es justamente todo lo contrario al cristianismo, el politeísmo, ¿verdad? Nosotros creemos en un solo Dios, una sola fe y una esperanza, un solo Dios digno de alabanza. Eso lo cantamos, ¿no? ¿Y qué después dice? Y a una voz venimos. Bueno, todo eso es palabra del Señor. Entonces, tres afirmaciones. Dios en tres personas, cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. La Biblia es enfática, abundante y clara en afirmar que hay un solo y único gran Dios.
Las tres personas de la Trinidad no solo son una en el propósito, ¿verdad? Y en lo que piensan, sino que también en su esencia. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un mismo Dios, una misma esencia, unidos en armonía, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir. No hay competencia entre ni uno de ellos. ¿Sí o no? ¿O sí? ¿O está compitiendo el Espíritu Santo? Y le dice el Espíritu Santo a Jesús, no, pero yo hago más milagros que tú, porque tú Jesús lo hiciste cuando estabas acá en la tierra. Pero mira, yo llevo 2000 años haciendo milagros. Y el Padre dice, a ver, silencio, acá yo soy el Padre. ¿Será así o no? No, ¿verdad? Pero hay gente que puede llegar a pensar así. Entonces la Biblia es muy enfática y abundante en afirmar que hay solamente un solo Dios único. Las tres personas de la Trinidad no solo son una en un propósito, sino que piensan igual y también es una misma esencia. Dios es un solo ser, no hay tres dioses, hay solamente un Dios. Usted no puede decir, tenemos tres dioses. Es un solo Dios, ¿sí? En tres personas. ¿Sí lo entendió, verdad? Amén. Amén. En el siguiente pasaje, este es uno de los pasajes en Deuteronomio 6:4. ¿Por qué no le pusieron más fácil esto? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, es un pasaje muy conocido, citado dentro del judaísmo. ¿Qué es lo que dice? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sí? ¿Cuántos dioses? Uno. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón. ¿Cuántos aman al Señor de todo corazón? Dice, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ahí puede ser que quedemos medio cojos, ¿verdad? Hay que levantarse el domingo, Señor. No, mejor me quedo dormido. Lo escucho por la tele. Este pasaje cierra por completo entonces la teoría sectaria de pensar en la Trinidad como un conjunto de dioses distintos. ¿Cuántos dioses son? Uno, ¿verdad? En una manifestación trinitaria. Ok, ahora el profeta Isaías lo deja bastante en claro. Vamos a leer Isaías capítulo 45:5. Dice Isaías 45:5 y 6. Vamos a enviarle después los textos al WhatsApp de la iglesia, ¿verdad? Dice, yo soy Jehová. Está hablando el profeta. ¿Qué es lo que hacía el profeta? Es la voz de Dios. ¿Para quién? Para el pueblo. ¿Ok? Y el sacerdote es la voz del pueblo hacia Dios. Ok. Entonces Isaías, hablando Dios a través de Isaías al pueblo, dice, yo soy Jehová. Y ninguno más hay. ¿Cuántos hay? Ni uno más. Dice acá, no hay Dios fuera de mí. Hay dioses por ahí, ¿verdad? Para los que le adoran son dioses. Pero el único Dios, el único gran Dios es nuestro Señor. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Para que sepas desde el nacimiento del sol y hasta dónde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Qué egocéntrico Dios, ¿no? Hay gente que piensa así, porque no entiende que Él es Dios. Y acá el profeta está tratando de, en alguna manera, en el lenguaje, poder decirlo. Ahora, todos esos detractores de la figura de la deidad de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, toda esa gente que niega, se burla, yo les doy solamente una milésima de segundo ante la grandeza de Dios y no es necesario nada más para que ellos puedan reconocer que Él es Dios. Si lo pudieran ver, una milésima, ¿verdad? Pero no es por vista, es por fe. Que Dios les ayude, ¿verdad? El día del juicio, hermano, no va a haber ningún ateo. Se acabó el ateísmo. Se acabó. Por eso la Biblia dice que toda lengua confesará
que Jesucristo es el Señor. Ese es un contexto muy triste, ese pasaje. Un día toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Esa persona que usted le predicaba y se reía del Señor, se burlaba, quizás fue ofensivo con usted, un día, si no reconocen esta vida al Señor, un día esa persona va a confesar que Jesucristo es el Señor, pero el contexto es terrible. Dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El contexto es terrible. El gran juicio, ¿verdad? Es terrible. Entonces, acá el profeta es claro, ¿verdad? Dice que no hay ninguno más que yo, dice Dios a través del profeta. Si para usted no es problema esto entenderlo y leerlo con tranquilidad, hermano, gloria al Señor, porque eso significa que el Espíritu Santo ahí está, ¿verdad? En su corazón. No hay problema en reconocer que Jesús es Dios, que Dios es Dios del Padre, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es Dios. Amén. Bien. Gracias, Señor. Pero hay mucha gente que no lo puede, ni siquiera no se le puede mencionar esto. Que Dios tenga misericordia. De igual modo, el Nuevo Testamento enseña que existe un solo Dios. Ya estamos terminando. Vamos a leer 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. 1 de Timoteo 2:5. ¿Quién escribe la carta a Timoteo? El apóstol Pablo. Timoteo era un joven pastor, ¿verdad? Como yo. Apuesto que no saben el pasaje, eso iba a decir yo. 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el apóstol a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Los educados? No, lo somos nosotros. Todos los que no somos judíos pasamos a ser gentiles en este concepto, ¿verdad? Entonces dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Romanos capítulo 3, versículo 30, dice así. Romanos 3:30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Qué le parece? ¿Entendió ese pasaje o no? A ver, leámoslo de nuevo. Estaba usted con el eco, ¿verdad? Estaba pensando en el bistec que se va a comer más tarde. Es que leemos tan rápido, hermano, mire. Porque Dios es uno. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Cuántos dioses son? Es solamente uno. Y por Él justificará por la fe a los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos, un pacto, ¿verdad?, de circuncisión. Y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Saben quién será ahí? Tarea para la casa. Está fácil igual, pero ahí la dejamos, ¿verdad? Es que la leímos como rápido, es como que leímos de la circuncisión por medio de la circuncisión. Amén, gloria a Dios. Qué linda la palabra. No entendió, ¿verdad? Hay que leerlo con detención. La Javi, que es ahí estudiante de Derecho, hay que leer bien las leyes, ¿verdad? Porque un error puede costarle al pobre condenado. Bueno, que Dios te ayude, Javi, en la hermenéutica. Los abogados también usan la hermenéutica, ¿verdad? Para poder interpretar. Si no es, esto no es de la Biblia nada más, esto es una interpretación. Santiago capítulo 2, versículo 19. Esto nos deja pensando. Santiago 2, 19 y terminamos. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Verdad? Ahí el contexto, léalo usted después. Estamos hablando que Dios es uno, un solo Dios. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, está bien. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es uno? En base a lo que hemos estudiado. Amén. Ya ven, acá dice entonces, bien haces. Está bien que pensemos eso. Y miren lo que dice acá. También los demonios creen. ¿Qué cosa? ¿Qué creen los demonios? Que uno. ¿Ustedes creen que los demonios son ateos? ¿O que los demonios son politeístas? Para ellos, para el demonio, es solamente un solo Dios, ¿verdad? Que adoren a Satanás y todo lo demás es otro tema. Pero ellos están claros, al igual que Satanás, que el único gran Dios es el Dios de Israel. Grande y poderoso, temible, ¿verdad? Por eso Satanás no puede tocarnos, ¿verdad?
en este contexto de la autoridad espiritual que Dios ha delegado sobre nosotros, ¿verdad? Pero hay que entenderlo bien, porque algunos por ahí se confunden, ¿verdad? ¿A usted le va a pasar algún problema más adelante, no? ¿Podría tener alguna enfermedad? Lo ato. Claro que sí, pues, hermano, nos podría suceder. Dios nos ayude, ¿verdad? Dios tenga misericordia, sin duda. No, no es que queramos que vengan las pruebas, pero hay que entender bien estos conceptos, ¿verdad? Para no equivocarnos. Entonces dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y no solamente creen, sino que son temerosos, ¿verdad? No creo que haya ningún demonio muy osado delante de la presencia de Dios. ¿O sí? A veces pareciera que el diablo tiene más fe que muchos cristianos. A veces pareciera que el diablo fuera más reverente que muchos cristianos, ¿verdad? Y lo más lamentable también es que el diablo es mucho más consecuente que muchos cristianos, ¿verdad? La iglesia satánica, porque sabe usted que existía la iglesia satánica, ¿no? Sí existen, en Detroit, por ejemplo, tienen su sede central, ¿verdad? Y se congregan igual que nosotros, ¿verdad? Tienen imágenes de Satanás, hacen sacrificios y todas esas cosas. Y están ahí, son satanistas, son conocidos, ¿verdad? Y esa gente tiene un respeto a Satanás. Porque ¿sabe lo que pasa si no le adoran como corresponde? Hay de la bruja que no le adore como corresponde. Hay del satanista, el maestro, el que usted quiera, que no lo haga como él lo ha dicho. Hay de la figura pública, político, artista que haya tenido un pacto con Satanás, que no lo haga como Satanás lo ha establecido. Ahí podríamos aplicar un texto para Satanás, ¿verdad? Sería horrendo caer en las manos de Satanás. Entonces nos deja pensando esto, ¿verdad? Y nosotros que tenemos al Dios que está por sobre Satanás, nos cuesta tanto. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a la iglesia hoy día? Es algo que debemos meditar, ¿verdad? Criticamos a los testigos de Jehová, criticamos a otras sectas, pero fíjense que en cuanto a cosas del mismo compromiso, nos pegan un golpe bajo. Entonces, no hay excusa, ¿verdad? Tenemos que sacudirnos de esta sociedad. Hoy día, hermanos, y ya terminé con el mensaje, pero hoy día vivimos nosotros en una sociedad que nos quiere apagar. Una sociedad, el mundo está soplando muy fuerte sobre la iglesia cristiana para enfriarnos. Y a muchos ya los enfrió y quedaron ahí en el camino. Pero ¿sabe lo que hago yo cuando me llega un chifloncito de viento? ¿Qué es lo que hace usted? Cierra la puerta, ¿verdad? Se acerca el fuego, ¿verdad? Dale más a la estufa. Métele un palito más, ¿verdad? Para que se prenda. Bueno, aviva el fuego, ¿verdad? Del don de Dios en tu vida. No depende ni del pastor, ni del hermano, ni de las iglesias en el mundo. Eso es una responsabilidad que tenemos nosotros, cada uno delante del Señor. Es que no me gustó el culto, estuvo fome. No importa que no le guste porque el culto no es para usted, ni para mí. Esto es para el Señor. Y lo que estamos hablando hoy día es la palabra del Señor que nos bendice. Pero esa es una relación que tenemos cada uno de nosotros. Fíjese que yo he visto lugares en donde, con suerte, por decirlo así, tienen un tronquito para sentarse. No tienen idea de las notas musicales, ¿verdad? Pienso en una iglesia allá en África, por ejemplo, ¿verdad? Porque hay iglesias en África, ¿o no? ¿Sí? Y una vez me impresioné porque vi una foto de una iglesia que estaba inundada y toda la gente, ¿verdad? Con sus sillas ahí, con sus chalitas, ¿verdad? Y no importa el agua, ahí estaban, ¿verdad? Y a lo mejor la música suena, pero por las tapas, las notas, los compases, el sonido con un megáfono, ¿verdad? El calor, que decirlo. Pero ahí están, ¿verdad? Y tienen unos cultos, ¿verdad? Si es que hay avivamiento, yo creo que eso podría ser. Y adoren al Señor con alegría, porque no son cristianos que se fijan en esto, ¿verdad? Mire todo esto que está acá, bonito, ¿verdad? Está quedando bonito. Pero esto no es necesario. No necesitamos un templo físico, ¿verdad? Esto es ya una bendición
que Dios nos permite, ¿verdad? Realmente Dios ha tenido misericordia porque muchas iglesias no tienen nada. Ni siquiera donde ya no tienen ni para poder pagar un arriendo por lo que ha sucedido. Y nosotros tenemos este lugar. Pero fíjese que tenemos que empezar a entender lo que significa ser un hijo de Dios y reflexionar. Dejar de justificarnos. Es que el de allá me mira feo. Es que yo no adoro porque no me gusta como el de allá aplaude. No, es que yo no lo hago porque no me gusta esa canción. Mire, adore al Señor de su corazón. No, déjese de preocupar a los demás. Deje de preocuparse de los demás y preocúpese de su relación con el Señor. Porque cuando venga el Señor, no vaya a ser que diga usted, uy, se fueron todos los demás y yo me quedé, ¿verdad? ¿Cuántos están preparados para irse con el Señor? No me responda. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor esta mañana. 1:00 p.m. en punto. Damos gracias al Señor. Es muy extraño predicarles a personas en vivo y en directo, ¿verdad? Y quizás para usted también es distinto verme, bueno, es lo que hay. Pero damos gracias al Señor por esta oportunidad, hermano, que tenemos de congregarnos. Imagínense una pandemia. Muchos de ustedes, muchos de nosotros quizás no estaríamos aquí, ¿verdad? Pero Dios ha tenido misericordia. Por eso nosotros le damos gracias al Señor en esta mañana, en esta tarde ya, y vamos a darle gracias por su palabra. Él es Dios, amén. Cierra sus ojos ahí donde está. Y yo quiero que usted piense en este momento lo que hemos aprendido, que Él es Dios. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque después de miles de años, Señor, tenemos hoy día esta comodidad, por decirlo así, de tener tu palabra, Señor, en medio nuestro. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros defectos, de lo imperfectos que somos, Señor, tenemos una sana doctrina, Señor. Podemos adorarte, Señor, con paz en el corazón, sabiendo, Señor, que hay muchas cosas que debemos mejorar y corregir. Señor, te adoramos en esta tarde. Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, para decirte que te amamos, Señor, que queremos ser cada día más como tú, Señor, que queremos agradarte, Señor. Hay muchas áreas de nuestra vida que necesitan aún ser gobernadas por ti, Señor, pero, amado Dios, aquí estamos delante de ti para que tú puedas continuar esta obra que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de esta congregación, de tus hijos, de los hermanos que están ahí en sus hogares escuchando esta transmisión. Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ayúdanos, Señor, porque la única intención por el hecho de estar acá reunidos, Señor, es simplemente hacer tu voluntad, conocerte más, estar cerca tuyo, Señor. Eso es lo único que nos motiva, Señor. Y gracias, Padre, porque tenemos esta hermosa bendición de luego de tantos meses, Señor, estar reunidos acá y tener vida. Señor Jesús, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Presentamos delante de ti, Señor, todas tus bendiciones, todas nuestras preocupaciones. Y, Señor, ahora recibimos al terminar este servicio dominical, recibimos tu bendición. Yo le quiero invitar, si usted lo desea, levante sus manos y oramos para que la bendición de nuestro Señor recaiga sobre nuestras vidas, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor. Que toda bendición que proviene de ti, Señor, recaiga abundantemente sobre la vida de cada uno de mis amados hermanos. Les bendecimos, Señor, desde la cabeza hasta la planta de sus pies, Señor. Presentamos delante de ti todas nuestras necesidades, Señor, y nos despojamos de toda preocupación, de toda mentira que Satanás ha puesto en nuestro corazón o lo que hemos permitido, Señor, poner delante de nosotros, Señor, lo dejamos ahí porque sabemos que tú eres el único y gran Dios y en ti confiamos, Señor. Sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien, Señor, y sabemos que tú tienes propósitos en nuestras vidas, Señor. Oramos en esta noche, en esta tarde, Señor, por aquellas personas que tú has puesto en nuestro corazón para predicarles tu palabra, Señor, y recibimos esa autoridad, Señor, que tú pusiste al encomendarnos llevar esta gran noticia, Señor, que tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida cuando prediquemos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús nos vamos con tu bendición, gozosos, Señor, de saber que tú estás con nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gloria a ti, Padre. Amén